olas cantarte quisiera. Tierra bravía, mi tierra, entraña de carbón, sangre petrolera y aliento blanqueador de cordillera. Muy buenas noches, ¿cómo están tanto tiempo? Bienvenidos en lo profundo aquí en Apuntes FM 98.9. ¿Cómo está mi amigo allá del otro lado bailando? Buen abrazo. Me vino la alergia. Uh-huh. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Bien? Bien. Entonces, bueno, acá estamos como todos los sábados, junto a Horacio, a Damiana, que se pegó un faltazo el sábado pasado, pero bueno, por cuestiones de trabajo. Vos también, Vos no quisiste laburar. Bueno, pero yo me hice solidario a tu faltazo. Yo tuve que hacer otro menester ese sábado, no me fui. Pero me tomé. No me fui de fiesta, sino por no decir otra cosa, sino que tuve que trabajar. ¿No? Me imagino, sí. No, sí. No, ya sé. Estuve metida en una exposición todo el día. Sí, 12 horas. Sí, más o menos. 12 horas. Sí. Así que bueno, por suerte me dejaron salir. Bueno, por suerte. Bueno, entonces estamos acá. Vamos con el tema de hoy. Vamos a adelantar el tema de hoy, que es la Patagonia Rebelde, la película, pero que tiene que ver con la violencia laboral, ¿no? Sí. Es un poco vamos a hablar un poco del tema de la violencia laboral en base a la película. Es una película argentina dramática histórica de acción de 1974, dirigida por Héctor Olivera y protagonizada por Héctor Alterio, Luis Brandoni, Federico Lupi y Pepe Soriana. Es una película que fue escrita por Olivera, Fernando Ayala y Osvaldo Bayer, basada en el libro de Bayer, Los Vengadores de la Patagonia Trágica, que relata los hechos de la denominada Patagonia Rebelde del año 1921. Si bien al comienzo fue censurado por el entonces presidente Juan Domingo Perón, más tarde el mismo Perón, el 12 de junio de ese año, fue aprobada por decisión del presidente. Después de la muerte del general Perón, fue censurada nuevamente el 12 de octubre por el gobierno de Isabel Perón. Poco después, la mayoría del elenco y realizadores debieron marchar al exilio y solo pudo ser exhibida en 1984 con el regreso de la democracia. El film ganó el Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín en 1974. Bueno, la historia se abre en Buenos Aires en enero de 1923 y durante la presidencia de Marcelo T. Alvear, con el asesinato del comandante Zavala a manos de un hombre de nombre desconocido, ¿no? Y a partir de entonces se produce un raconto de lo acontecido antes del suceso, mediante el cual se desarrolla la historia, que está comprendida en un periodo estimado entre los años 20 y 23. Bueno, ante la injusticia y la injusta situación económica reinante, las sociedades obreras de Puerto Santa Cruz y Río Gallegos, afiliadas a la llamada Fora Comunista, la cual es dominada por los anarcosindicalistas, para distinguirla de la Fora del 9º Congreso, y los sindicalistas revolucionarios deciden impulsar una campaña de sindicalización de peones de la Patagonia Argentina. Empezó a existir el sindicato, claro, algo que no existía, sindicalizar, ¿no? Claro, sindicalizar. Sí, que es porque un poco se trabajaba, digamos, de sol a sol sin ningún tipo de protección. Claro, bueno, ahora con el sindicato los trabajadores ponían tener la protección necesaria, ¿no? Y decidieron impulsar una campaña de sindicalización de peones. La respuesta de los estancieros, imagínense, y los terratenientes, es extremadamente dura, con despidos, violencia, amenazas. Bueno, la simple elaboración de petitorios por parte de los peones da lugar a represalias, ¿no? Y lo sucedido conduce a la intensificación del conflicto, lo cual a su vez desemboca en la rebelión de los trabajadores hacia los patrones rurales y las instituciones. Bien. Bueno, el gobierno de Hipólito Yrigoyen intenta negociar al principio, enviando para este fin al teniente coronel Zavala, quien busca la concordia entre las partes. Esta es lograda por un breve tiempo, gracias a la creación de un nuevo estatuto del peón rural, pero cuando el conflicto recrudece, luego de una conspiración llevada a cabo por el gobierno provincial y la élite estanciera, el gobierno nacional es instigado a enviar por segunda vez a Zavala, quien regresa a la Patagonia con una mayor dotación de militares y un objetivo distinto, que es aniquilar a sangre y fuego a la rebelión. Una especie de masacre, ¿no? Claro, uno se preguntaría cómo pasó eso en un gobierno democrático, o sea, en un, representado por un partido centenario como el radicalismo, sí, que sigue, a pesar de
las alianzas espurias que a veces se están realizando actualmente, sigue siendo, y yo sigo pensando de que sigue siendo un partido o un movimiento nacional y popular. A pesar de que hoy no se honre eso, ¿no? Bueno, entonces uno se preguntaría cómo puede ser que un partido, un gobierno encabezado por un radical como Irigoyen, llegó a esa situación de masacre. Lo que pasa es que él llegó al gobierno, pero el poder lo seguían teniendo la oligarquía terrateniente. Es decir, tenía mayoría en Senado, tenía mayoría en las dos cámaras, y muchos cargos ministeriales estaban a cargo de muchas familias patricias, ¿no? Claro. Los Honorio Pueyrredón, entre otros. Bueno, ahora no recuerdo bien otros, pero sé que el poder real lo seguía teniendo la oligarquía que había gobernado el país durante los últimos 50 o 70 años, ¿no? O sea, esa es la explicación muchas veces por qué Irigoyen, siendo un gobierno popular, nacional y popular, se prestó a eso. Es porque no tenía mayoría y no tenía el poder real como para no haber llegado a esa situación. Bueno, acá contamos con la actuación de Néstor Kirchner. Decir, ¿cómo? ¿Qué es Néstor Kirchner en la Patagonia Rebelde? En la película. Ah, no la tenías esa oración. Bueno, el presidente de Argentina durante el periodo 2003 y 2007, Néstor Kirchner, participa como extra encarnando el personaje de un obrero anarquista. Kirchner aparece en la escena en la cual, luego del triunfo de una huelga, los obreros cantan el himno anarquista Hijo del Pueblo. 24 años tenía. Tenía un pibito, ¿no? Sí. Y se lo veía con una boina, dijiste vos, Sí, ¿no? sí. En Hay que verla, fíjense en YouTube. Sí, es una perlita que salió de la película, ¿no? Claro. Bueno, el estreno, la película tuvo varias vicisitudes y trajo persecución y exilio para su director, Héctor Olivera, y para su guionista, Osvaldo Bayer. Primero fue censurada durante el gobierno de Juan Domingo Perón, hasta que el 13 de junio del 74, el propio Perón la aprueba. Posteriormente, después de la muerte de Perón, fue censurada nuevamente el 12 de octubre por el gobierno de Isabel Perón, y se mantuvo censurada durante la dictadura de Videla y pudo ser exhibida recién con el regreso de la democracia en 1983. Bien. Bueno, mira vos todas las vicisitudes de esta Patagonia rebelde, ¿no? Bueno, 21:08, estamos en Apuntes FM 98.9, esto es En lo Profundo, un programa que lo hacemos con el doctor Gabriel Salgado, con la puesta en el aire imprescindible de nuestro querido Horacio Natale, y este equipo que hacemos siempre para que ustedes del otro lado se puedan informar acerca de muchísimas cuestiones. Hoy el tema es la violencia laboral. Otros temas también vamos a ir tratando a través de películas para aquellos que recién se enganchan con nosotros, y a través del doctor Gabriel Salgado, que es especialista en psiquiatría. Así que vamos a ahondar todas las cuestiones que tienen que ver con el ser y con lo que pasamos psiquiátricamente y psicológicamente. Así que mientras tanto vamos a ir al primer tema. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, con angustias en el alma por lo que le han hecho al pueblo. ¿Cómo puede andar un hombre que no ve al otro contento, que ve niños en la calle sin escuela, cartoneros, gorrioncitos desnutridos, ojos tristes, analfabetos, que ve madre mendigando sin honor y sin respeto? Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, si una manga de langosta se ha robado hasta los sueños. Gobernando desgobiernan, porque la justicia es de ellos, y con nombre y apellido sin vergüenzas andan sueltos. Esta manga de ladrones que se roba mis impuestos, mercenarios de la vida, jubilados con privilegio. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, porque siento que la bronca me va ganando terreno, y es allí donde me digo, si es que me gana, ¿qué haremos? Ya somos muchos con bronca y se nos acaba el tiempo. Por los niños sin cobijo
por los brazos del obrero, por el llanto de las madres, por la paz de los abuelos. Habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Un puñado de malparidos no puede ganarle a un pueblo. Todos los sábados, de 21 a 22 horas, En lo Profundo, por FM 98.9, con la conducción de Damiana César y la participación del doctor Gabriel Salgado. En lo Profundo. Cantarte quisiera. 21 y 12 minutos, es muy fuerte la letra de los temas que vamos a tener hoy, porque hablamos justamente del maltrato laboral y de cómo a través de la historia, de los siglos, siempre el empresario, no vamos a hablar de generalidad porque seguramente hay gente que tiene empresas y a lo mejor trata muy bien a sus obreros y a sus laburantes, pero desde la época de la humanidad siempre el laburante, el obrero es menospreciado, claro, y es maltratado y explotado, ¿no? Y todavía existen restos de todas estas cuestiones, sí, y por eso hablamos de la violencia laboral. ¿Pero qué es la violencia laboral, Gabriel? Mira, la violencia laboral es una forma de abuso de poder, ¿sí? Es una forma de abuso de poder que tiene por finalidad excluir o someter al otro. Sí. Puede manifestarse como agresión física, como acoso sexual o violencia psicológica. También puede presentarse tanto en sentido vertical, digamos, ascendente o descendente. Sí, puede ser de arriba, del nivel jerárquico hacia abajo, o que es lo más común, o muchas veces desde el nivel más bajo hacia arriba, que no es muy común que un obrero maltrate hacia arriba, ¿no? Claro. Puede ejercerse por acción u omisión. O sea, se puede ejercer el maltrato haciendo cosas en forma evidente o a veces ignorando a la persona. Es una forma también de violencia, ¿sí? Afecta la salud y el bienestar de las personas que trabajan. Eso es indudable. Y configura una violación de los derechos humanos y laborales. Hay varias formas de violencia laboral. Las más comunes es la agresión física, que es toda conducta que directa o indirectamente está dirigida a ocasionar un daño físico sobre él o el trabajador o trabajadora. Es casos extremos, hay casos de violencia física, ¿no?, hacia un obrero, pero no es lo más común, ¿no? Hoy por lo menos no es muy seguro, común. El que tiene el poder es el que se abusa, claro, generalmente. En general hoy es muy común el acoso psicológico, ¿no? Y el sexual también, todavía sigue habiendo situaciones a veces de acoso sexual en el ámbito laboral. Bueno, eso es muy común. Sí, es como lo que pasa que no sé, quizás es muy común, pero no se dice muchas veces. No se dice, la mujer lo calla, y viceversa, porque también los hombres lo sufren. Sí, totalmente, sí. O sea, el acoso sexual es toda conducta o comentario reiterado con connotación sexual basado en el poder no consentido por quien lo recibe. Sí, ¿está clarito? Y el acoso psicológico es una situación en la que una persona o grupo de personas ejercen un maltrato modal o verbal alterno o continuado, recurrente y sostenido en el tiempo sobre un trabajador o trabajadora, buscando desestabilizarlo, aislarlo, destruir su reputación, deteriorar su autoestima y disminuir su capacidad laboral para poder degradarlo y eliminarlo progresivamente del lugar que ocupa, o sea, excluirlo, ¿no?, del ámbito laboral. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia laboral? Bueno, en el trabajador o trabajadora afecta su salud física y psíquica y puede producir consecuencias negativas en las relaciones sociales en general y en particular a nivel familiar también, ¿no? Claro. Puede traer todo el conflicto laboral de su casa. En la organización produce malestar entre los trabajadores, disminuye la productividad, hay desaprovechamiento de las capacidades y pérdidas económicas y desprestigio social. En la sociedad consolida la discriminación, favorece el descreimiento en las instituciones y en la justicia.
yo creo que, bueno, ese es un tema que se da hoy por hoy, ¿no? En muchos casos, ¿no? Es muy común también el tema de acoso, que eso lo vamos a hablar en otro bloque, ¿no? Sería importante hacer una aclaración sobre volver sobre la película. Sobre la película, digamos como que ya está más o menos sacrada, sino volver sobre la época, ¿no? Cómo eran las condiciones laborales. Bueno, cómo eran las condiciones laborales, recordamos y reiteramos que como en toda crisis del sistema capitalista, cuando las patronales ajustan para mantener sus márgenes de ganancia, lo hacen a costa de los trabajadores. Entonces las peonadas del sur patagónico en esa época no escaparon a esta ley de hierro del capitalismo. Y tampoco a sus hierros mortales, ¿no? Como hemos visto también en la Semana Trágica, que aquellos que ojean un poquito los libros de historia y tratan de interiorizarse un poco, saben de qué se trata, ¿no? Bajo la primera presidencia de Irigoyen. Bueno, un tiempo después de la Semana Trágica es que comenzaron las huelgas en el sur argentino, que también formaron parte de esa oleada obrera a la ofensiva que fue inspirada por la Revolución Rusa y su proletariado en pie, ¿no? Claro. Y bueno, y acá un poco lo que yo decía en el otro bloque con respecto a por qué un gobierno radical de tinte nacional y popular llegó a esa situación de represión, ¿no? Porque si bien Irigoyen era un presidente electo bajo el sufragio universal y secreto, solo votaban los hombres en ese momento, el gabinete no tuvo nada de envidiarle a los anteriores gobiernos abiertamente conservadores y oligarcas, ¿no? Por ejemplo, Salaverry era ministro de Hacienda, ligado al negocio agroexportador. Honorio Porredón, gran terrateniente, era ministro de Agricultura. Otro estanciero, Federico Álvarez de Toledo, fue ministro de Marina. Mientras que el Ministerio de Obras Públicas, Torelio, era un gran hacendado, como así también el primer ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Beicú. Nombres y muestras de que la oligarquía terrateniente no más podrida seguía manejando los hilos del poder, ¿no? Sí. Así las cosas, y con el correr de los gobiernos, dos familias se fueron haciendo dueños de la Patagonia. Porque esto también hay que decirlo, ¿no? Es decir, en esos años, la Patagonia era una zona inhóspita de nuestro país y estaba, de alguna manera, estaba colonizada por muchos capitales ingleses. Aparte, la ambición chilena también de llegar a ganar el Atlántico expropiando tierras argentinas, ¿no? Entonces, en esa época, la Patagonia, sin exagerar, estaba en manos de dos familias, Mauricio Brown y José Menéndez. Brown, la hermana de Brown, Sara Brown, estaba muy ligada a la sociedad explotadora de Tierra del Fuego, que llegó a disponer de muchísimas hectáreas y producía una cantidad importante de lanas, de cuero y de carne. De dicha fortuna aumentó cuando Mauricio Brown contrajo nupcias con la hija de José Menéndez, los Menéndez Brown, o Brown Menéndez, es una familia oligárquica, ¿no? Muy representativa. Y este José Brown en algún momento también fue acusado de diezmar habitantes originarios del sur argentino. Esto un poco habla de cómo era la realidad en esa época, ¿no? Inclusive hay un protagonista viviente que relató que unos pocos estancieros eran dueños de toda la Patagonia, pagaban con vales o en moneda chilena. Según el coronel Pedro Viñas Ibarra, jefe de una de las columnas que reprimieron a los trabajadores rurales. Santa Cruz, escenario de los trabajadores rurales en pie luchando contra la clase terrateniente, no escapó al armado político conservador, como el territorio nacional, que implicaba que dependía del gobierno central y por tanto no tenía autonomía provincial, Irigoyen no podría haber colocado a alguien de su séquito político. Sin embargo, quedó como gobernador de Santa Cruz un conservador de pura cepa, Edelmiro Correa Falcón, secretario de la Sociedad Rural de Santa Cruz. O sea que cerraba todo, tenían todo el poder. Y futuro miembro de la Liga Patriótica Argentina Santacruceña. Bueno, como ustedes ven, esto creo que no ha cambiado nada, me parece, ¿no? Si bien han mejorado las condiciones laborales en muchos casos, ¿no? Hay una buena legislación laboral que protege al obrero, pero hoy se sigue, de alguna manera, por lo menos en la Patagonia, sigue habiendo familias que manejan todo ese oligárquicas, ¿no? Sí. Inclusive el poder real, hoy por hoy, lo sigue teniendo, ni el presidente, ni los ministros, ni los funcionarios. Yo creo que el poder real está en manos de la clase
privilegiada, ¿no? Es decir, agroexportadores, gente estancieras importantes. No hablamos del pequeño agricultor, que eso es otra cosa, ¿no? Y de los grandes, digamos, grandes capitales oligárquicos que manejan la política argentina, como fue siempre, ¿no? Por eso creo que ese es el poder real. El poder político es una cosa y el poder económico es otra. Y por eso esa situación que se vivía en esos años en la Patagonia, hubo mejorías en relación a la situación del trabajador, pero con el correr del siglo XX hubo muchos altibajos, ¿no? Hubo muchos logros, como también después hubo muchas épocas de pérdidas y de represión, como fue después en el 76. Bueno, una época fatídica, ¿no? Bueno, 21 y 22 minutos. Seguimos en Lo Profundo, hablando hoy de violencia laboral y un poco con esta película de fondo, con esta música, que son todas canciones de protesta, canciones que tienen que ver con la vida real, con muchísimas cuestiones que tienen que ver con lo social. Y bueno, y en Lo Profundo hoy trajo La Patagonia Rebelde para ahondar sobre esta cuestión. Como hacemos siempre, como hacemos todos los sábados, tratar sobre una película y desarrollar un poco la problemática que quiere mostrar esa película, ¿no? Uh-huh. Bueno, 21 a 22, le ponemos ahora sí un poquito más de música. Mi canto se hace grito porque el canto me ha quedado pequeño en la garganta. Yo traigo el grito de aquel que no ha podido gritar que lo que gana no le alcanza. Yo no temo gritar porque este grito me viene arando el corazón y el aire. Es el mismo grito que en el Chaco gritó mi abuelo y no lo escuchó nadie. Quieren que calle porque mi silencio les ayuda a golpear al indefenso. Les tienen miedo al puñal de mi guitarra y las voces que escucho de los vientos. Quieren que calle, quieren que tan solo mi canto hable de amor y de paisajes. A mí me duele el amor de tanta gente que le han talado con hambre su coraje. Amo el amor de las muchachas dulces, amo el romance del sauce con el río, pero amo al hombre de la espalda rota y a su hambre y su dolor los hago míos. Vengo a gritar aquello que otros callan, de amor y besos abundan los cantores. Yo traigo el grito herido de mi pueblo, no es culpa mía si no traigo flores. Yo que anduve los caminos sin doblegarme en la huella, que voy llevando una estrella prohibida por los señores. Yo que sé de los rigores de una infancia abandonada, que he visto volverse nada los anhelos más queridos. Quiero salvar del olvido el canto de mi guitarra, quiero salvar del olvido el canto de mi guitarra, porque en ella se amanecen los sueños de mi terruño, cerrando bien fuerte el puño. Guitarra, canta conmigo para defender mi nido. Tengo un fusil guitarrero que suele ser muy certero, si de acertar tiene ganas, y además una mañana va a alumbrar el mundo entero, y además una mañana va a alumbrar el mundo entero. Cada vez que canta un pobre, cierran las puertas del viento. Será porque sus lamentos despiertan los corazones. Pobrecitos nubarrones queriendo apagar el sol, no saben que si el cantor canta lo que siente el pueblo, lo escucharán hasta en sueños si es del pueblo su cantor. Lo escucharán hasta en sueños si es del pueblo su cantor. Guitarra, canta conmigo, aunque te cierren la puerta, porque dejándola abierta cualquier cantor entra y canta. Pero aunque nos pongan tranca,
juntos hemos de pasar y nadie podrá callar lo que el pecho está gritando. Primero morir peleando que estar vivo y no cantar. Primero morir peleando que estar vivo y no cantar. Todos los sábados de 21 a 22 horas, En lo Profundo, por FM Apuntes 98.9. Unas coplas cantarte quisiera, tierra bravía, mi tierra, entraña de 21 y 27 minutos, seguimos en Lo Profundo, acompañándote en esta noche casi primaveral, casi no, primaveral, ¿eh? Tenemos hoy una máxima que rondó los 23-25 grados, así que vamos a tener un fin de semana lindo. Hoy y mañana, y si tenés ganas de charlar un poco con el doctor Gabriel Salgado, que es especialista en psiquiatría y psicología médica, podés hacerlo a través de este número solicitando turno, que es el 15 33 31 7107. Podés hacerlo también a este otro 15 57 38 0722 y consultar en su Facebook Gabriel Mario Salgado o a su email gama-salud@yahoo.com.ar. Si tenés ganas de aprender a comer bien, tenemos la solución para que vos puedas, hacerte vegano, poder bajar el colesterol, bajar esos kilos ahora que viene la primavera. Consulta a la licenciada en nutrición Gabriela Salgado a su celular 15 40 36 5871 o a su correo electrónico gabrielaNsalgado@yahoo.com.ar. Seguimos con Gabriel Salgado hablando un poquito de este tema, el maltrato laboral, la violencia laboral, y usamos de base La Patagonia Rebelde, que es un emblema, una película emblemática que estuvo prohibida, que después se le sacó la prohibición y después volvió a prohibirse, ¿no? Y volvió después a sacar la prohibición. Claro, en el 83, ¿no? En la época democrática. Bueno, dentro de las patologías laborales también está hicimos una definición de lo que era violencia, también está el acoso laboral o acoso moral en el trabajo, más conocido comúnmente a través del término inglés mobbing, que es asediar, acosar, acorralar en grupo. Es un tanto la acción de un hostigador u hostigadores conducente a producir miedo, terror, desprecio o desánimo en el trabajo, en el trabajador fundamentalmente, y afectando su trabajo. Digamos, el acoso laboral como riesgo psicosocial podría ser confundido como otra manifestación patológica laboral denominada síndrome del trabajador quemado o burnout. Sin embargo, no representan lo mismo. Mientras que literalmente el burnout significa estar quemado, es decir, eso es cuando se trabaja de más y genera un desgaste, digamos, a nivel físico y mental, ¿no es cierto? Eso generalmente se ve mucho en el ámbito docente y en el ámbito del personal de la salud también, donde, como para citar los ejemplos, donde se ve muchas veces el síndrome del cerebro quemado, ¿no? El mobbing también es confundido por el estrés y tiene ciertos paralelismos en cuanto a las manifestaciones también con el acoso escolar, ¿no? Al que se asemeja en gran medida. Pero hay ciertas diferencias, ¿no es cierto? Es decir, el estrés, por un lado, es justamente también es un cuadro donde aparece sintomatología mental con repercusión física a partir de un exceso laboral, ¿no es cierto? Eso genera a veces taquicardia, palpitaciones, dolores físicos a partir de un agotamiento mental, que eso a su vez genera angustia, ansiedad y depresión. Eso generalmente se da a veces en los casos en que el paciente o el individuo pasa los límites de su capacidad física o mental, ¿no? En su trabajo. De todos modos, hay ciertas características del mobbing, ¿no? Del acoso, ¿no?
por ejemplo, gritar, avasallar o insultar a la víctima cuando está sola o en presencia de otras personas. Eso generalmente se ve eso, a veces en determinados ámbitos laborales, que a veces se lo maltrata, se lo grita y se lo, se lo trata de una manera muy baja, ¿no? al empleado, ¿no? Eso lo habrás visto en muchos lados. Yo lo he ¿no? padecido. ¿Sí? Lo he padecido. Sí. Sí. Una vez intentaron conmigo, pero no pudieron. ¿No pudieron? No, porque a mí sí, a mí me agarraban grandes cólicos de Sí, estómago. no, yo no, era joven. Pero no, ahora... Cuando sos muy jovencito pasa, porque uno Sí. cuando pasa a los 40 años ya se empieza a defender de otra manera, pero cuando sos pibito, yo padecí mucho violencia laboral. Cuando empecé a laburar, que era cadeta de una empresa que era de medicina laboral, me maltrataban mucho también. Y cuando sos muy chica, que estás empezando a laburar, te maltratan, porque no tenés la capacidad como para defenderte, claro. Todavía sos muy chiquita. La otra es asignarle objetivos o proyectos con plazos que se saben inalcanzables o imposibles de cumplir, ¿no? O sea, le asignan tareas a veces que sabe el empleador que el obrero, el empleado no puede concretar. Es una también de meterle presión y generar a veces frustración, ¿no? Sobrecargarse activamente a la víctima con mucho trabajo y presionar excesivamente. Es decir, en un grupo de trabajadores a unos le dan más responsabilidades que a otros, y eso genera mucha presión también. Es una forma también de acosarlo laboralmente, claro. ¿No? Es una forma de violencia. Amenazar de manera continua a la víctima o coaccionarla también. Eso también se ve mucho. Quitarle áreas de responsabilidad clave, ofreciéndole a cambio tareas rutinarias y sin interés o incluso ningún trabajo que realizar, hasta que se aburre y se vaya. Esa es la filosofía de muchos lugares, ¿no? Yo lo he visto eso, sí. Inclusive en una clínica me acuerdo que, es más, una chica, una enfermera estaba embarazada, y yo no sé si sería porque es una aberración, ¿no? Pero el hecho de que al estar embarazada tenía ciertas privilegios, pero por su condición de mamá, ¿no? De estar embarazada. Entonces la tenían sentada, no la dejaban tocar un material, sentada las 8 horas en un rincón. Y eso, no, claro, pero se la bancó creo que 15 días. Después pidió médico, no sé cómo se... Pero eso también es muy humillante, ¿no? Por lo menos hacer una tarea liviana, claro. Qué sé yo, ¿viste? Pero eso es muy común. Otra es modificar sin nada al trabajador las atribuciones o responsabilidades de su puesto de trabajo. Tratarle de una manera diferente o discriminatoria, ignorarlo, o retener información crucial para su trabajo o manipularla para inducirle a error a su desempeño laboral y acusarlo después de negligencia o falta de profesionalismo, ¿no? Muchos lugares a veces hasta también te retienen el recibo, el sueldo. Sí, eso lo he visto. Sí. Y a veces la gente por desconocimiento, por ignorancia, no piensa que es así, ¿viste? Y realmente no es así. Por eso hay que consultar a un abogado. Siempre, sí. Yo tengo varios, claro. Sí, yo tengo varios episodios así. Una vez no me pagaron también porque no avisé y me querían cobrar el preaviso, entonces directamente no me pagaron el sueldo. Claro. Tuve que poner, yo tenía que avisar y pagar el preaviso. O sea, ellos me cobraron el preaviso a mí. Y fui a juicio, pero lo perdí. La otra es difamar a la víctima, extendiendo por la empresa u organización rumores maliciosos o calumniosos que menoscaban su reputación, su imagen y su profesionalidad. Bueno, hay un montón de argumentos para que el empleado se canse o se sienta maltratado, ¿no? Así que bueno, la lista es larga, así que no sé, si querés hacer algún comentario al respecto. No, simplemente, tener en cuenta que no está bueno cuando uno trabaja dejarse maltratar, y en la medida de lo posible cómo puede hacer la gente que pende de un hilo su trabajo, que depende de ese trabajo para vivir o para mantener a su familia, para poder defenderse y evitar el maltrato laboral, ¿no? Sí, ¿Cómo nos podemos defender en esos casos? En general se da eso, pero en particular todo lo que es el área de salud es muy común, porque en el área de salud en general es un gremio donde son mujeres la mayoría, el 85-90% son mujeres. Y ahí viene también una cuestión de género, ¿no? Entonces se abusan más por una cuestión de género, otro agravante también, ¿no?
Y con el tema de que en general muchas mujeres son mujeres mayores que no tienen otra alternativa que bancarse a veces situaciones de maltrato, porque si se van de ahí no tienen otra posibilidad laboral, o mujeres jóvenes que son sostén de familia, o madres solteras, o lo que sea, pero se abusan de esa situación. Claro. ¿Entendés? Entonces se da mucho en eso, se da mucho en ese ambiente, ¿no? Yo lo veo permanentemente y veo muchas injusticias, ¿no? La vez pasada, trabajando en una clínica, resulta que unas chicas de limpieza se rompen porque laburan toda la noche limpiando todo lo que les corresponde. En un descuido, una alfombra, que no sé de qué sería porque se la robaron. A las tipo 2 de la mañana se la robaron. Abrieron la puerta, alguien pasó y se la llevó. Se la descontaron del sueldo. 5.000 pesos, 2.500 cada una, en cuotas. Entonces yo dije, pero no podés permitir eso. Y no, pero ¿qué voy a decir? Bueno, fíjate en el recibo a ver cómo figura. No, obviamente, figura como adelanto de sueldo, no van a poder poner. Se descuenta por desaparición de alfombra. No son tontos. Pero esas cosas molestan realmente, ¿no? Y son chicas que tienen un salario, no sé cuánto ganan, pero que no creo que ganen gran cantidad de dinero, al lado de lo que a un dueño de clínica, ¿qué le puede generar la pérdida de 5.000 pesos, ¿no? En lo que se factura, ¿no? Sí, o sea, sí, esas cosas, ¿no? Molestan, ¿no? No molestan esas y muchas cosas más. Yo creo que yo particularmente en mi vida he tenido muchísimo maltrato laboral y he vivido mucha injusticia. También me ha pasado episodios de acoso sexual y que si no accedía no podía seguir adelante y bueno, tuve que esperar que se me dé una oportunidad por otro lado y de esa manera poder pasarlo por encima, ¿no? Seguro. Así que bueno, creo que muchas mujeres hemos padecido y también muchos hombres que tienen que bancarse también el maltrato de su jefe o patrón y que realmente el poder a muchas personas los hace ser un tereso, ¿no? Al revés. Seguro. El poder a veces... la persona que lo ejerce, no todos pueden tener poder, porque hay que tener los pies sobre la tierra y tener integridad para tener poder y no abusarse del mismo, para poder ejercer, la justicia y no ser injusto y maltratar y demás, porque el poder cambia mucho a las personas, lamentablemente, ¿no? Hasta el menos pensado, ¿no? A veces se le da vuelta la cabeza. Sí, por eso te digo. Uno puede decir, esta persona que es más caro, qué bueno, me gustaría que sea jefe, qué sé yo, y por ahí en el momento lo cambia. Bueno, 21:39, ¿te quedás aquí en Lo Profundo? En el 98.9, estamos en Apuntes y seguimos escuchando más música. La siete Macco Lucinda, oína el cristino, a buscarme para hacer la changa de los domingos. Ya jaca tú porque tarde pasa él bate del estribo y es que ya a los kunumi que por una vez se vistan solitos ni kiriri áñame Jesús no seas sonsa te digo ya sé que no mejoramos ni aunque trabaje en domingo pero que se puede hacer. Ya estábamos perdidos, no tenía y te trabajo, por eso fue que vinimos. Peina, no sé qué te pasa, sonreíme un poquitito, déjame creer que puedo mejorar nuestro destino.
Buenos Aires no es tan grande, somos muchos correntinos. Y por la radio se escucha casi siempre chamamé. Además, después de todo, pensa un poquito, mujer. El camino, si nos trae, puede llevarnos también. Yo tampoco no me hallo, pero aunque me olvido, hay que hacerse de valor. Nunca afloja un correntino. Cuando me paguen la changa, voy a comprarte el vestido que dijiste que te gusta en el almacén de Don Florentino. Y los sábados por la noche te luciré de lo lindo en la pista de Camacho, chapameseando tupido. Tiquiriri, áñame Jesús, abuénate ya conmigo. Déjame creer que puedo mejorar nuestro destino. Anga sueños no me faltan porque me sobran motivos. Le pongo el pecho a la vida, nunca afloja un Todos los sábados, de 21 a 22 horas, En lo Profundo, por FM 98.9, con la conducción de Damiana César y la participación del doctor Gabriel Salgado. En lo Profundo. Y 43 minutos, seguimos en lo profundo, compartiendo esta noche de sábado, hoy hablando de abuso laboral y de violencia laboral. Y un comentario, ¿no?, que querías hacer vos. Sí, un comentario final. Bueno, el actual secretario de Comercio del presidente Macri, Miguel Braun, es primo hermano, por eso fíjense como la historia a veces se repite, ¿no? Y hay, se va entrecruzando, ¿no? Todos historias. Miguel Braun, que es el actual secretario de Comercio del presidente Macri, es primo hermano de Marcos Peña Braun. Marcos Peña, el jefe de gabinete, el jefe de gabinete, Marcos Peña Braun, por parte de la madre, Celia Braun. A ver, la familia Braun es actualmente, el jefe de gabinete, primo del secretario de Comercio. Uh-huh. Y la familia Braun es actualmente dueña de la cadena de supermercados La Anónima, de reconocida trayectoria en el interior del país. En el relato de los acontecimientos de la Patagonia figura Mauricio Braun, fundador de las almacenes La Anónima, o sea que es la misma familia del secretario de Comercio y del jefe de gabinete. Son descendientes de Mauricio Braun, el secretario de Comercio, claro, y el jefe de gabinete. Uh-huh. Marcos Peña Braun, es Braun. Hay que investigar las cosas, porque a veces uno se queda con lo que le muestran, lo que le venden, y si uno hace revisionismo y busca, se informa, se da cuenta de cosas que a veces uno no puede imaginar, ¿no? O sea que son descendientes de Mauricio Braun, de participación destacada en los hechos de la Patagonia entre 1920 y 21. ¿Vamos a pasar en limpio? O sea, que el secretario de Comercio, el que tiene que controlar a los supermercados, es el dueño de la cadena de supermercados La Anónima y es vicepresidente de la Cámara de Supermercados.
algo no cierra. Realmente, vamos a dejarlo ahí sin palabras. Sin palabras. Sin palabras. Bueno, 21:46, si tenés ganas de tener una consulta con el doctor Gabriel Salgado, puedes hacerlo en su consultorio, este número 15 33 31 7107, o a su Facebook también, Gabriel Mario Salgado, o a su email gama-salud@yahoo.com.ar. Y por otra parte, si tenés ganas de aprender a comer mejor, tenés que bajar el colesterol, los análisis no te dieron del todo bien, podés consultar a la licenciada en nutrición Gabriela Salgado, recibida en UBA, a su teléfono 15 40 36 5871 o a su correo electrónico gabrielaNsalgado@yahoo.com.ar. Bueno, y antes de terminar, quería saludar mañana es el Día del Maestro. Sí, mañana es el Día del Maestro. Un saludo a todos los docentes. Gracias, los docentes de la vieja escuela y de la nueva escuela, ¿no? Sí. A los docentes realmente con vocación, que hacen el trabajo con mucha abnegación, con mucho sacrificio, desinteresadamente, y al docente y a los docentes que rurales sobre todo, que esos realmente son muy ahí sí realmente se ve la vocación, el docente rural, ¿no? Que yo creo que todos tienen vocación, pero el docente rural creo que ahí se ve realmente la dedicación a la docencia, ¿no? Sí, tiene que salir bajo lluvia, barro, sí. Y ahí están siempre. Yo voto porque vuelva la vocación a la docencia. Claro. Que no sea una salida laboral. Por eso realmente la vocación. Dejemos de apelar a la psicopedagogía para la ayuda de la maestra y que la maestra pueda tome el toro por las astas. Tome el toro por las astas y que ayude realmente de corazón a aquellos chicos que no que se quedan en el camino y no pueden seguir, porque pueden ser futuros neurocirujanos. Mira, hoy estaba leyendo, vi un pedacito de una película que es la vida de Ben Carson, que es el neurocirujano más reconocido de los Estados Unidos, que es de raza negra, y que realmente cuando era chico la mamá tenía 3 laburos, limpiaba y mantenía a sus 2 hijitos, era jefa de familia, y le sacó la televisión y el pibe era el peor del colegio, y al final les hizo estudiar, les hizo ir a la biblioteca, porque ahí no había YouTube ni nada, estamos hablando de la década del 50, y empezaron a leer libros y empezó a tener conocimientos y empezó a descubrir que él podía y empezó a elevar la autoestima, y eso generó en él un cambio rotundo, y a futuro tanto él como su hermano fueron grandes profesionales, y hoy por hoy es un reconocido neurocirujano. Pasó a ser de un alumno fatal, terrible, el más malo de todos, a ser un reconocido neurocirujano internacional, el primero en separarse a mesa. Uh-huh. Con lo cual, mirá qué importante que es no solamente la familia que te apoya en tu vocación, sino también la escuela. Así que... y la escuela pública, la vieja escuela pública. Bueno, ojalá que vuelva a la escuela pública, qué sé yo. Así que, bueno, a los docentes, las docentes en particular y a los trabajadores en general, que también no estamos pasando por un buen momento. Sí, hay un tema ahora, sí. Bien haiga, niña Rosario, todos los hijos que tienes, millones de argentinitos vestidos como de nieve, millones de argentinitos vestidos como de nieve, con manos sucias de tiza, siembra semillas de letras y crecen abecedarios en tu corazón, maestra, y crecen abecedarios en tu corazón, maestra. Yo sé los sueños que sueñes, Rosarito Vera, tu vocación pide una ronda de blancos delantales frente al misterio, el
Y nos vamos a ir despidiendo de En lo profundo del día de hoy con algunas frases, y esta es muy bonita porque es del Papa Francisco y dice: los derechos humanos se violan no solo por el terrorismo, la represión, los asesinatos, sino también por la existencia de condiciones de extrema pobreza y estructuras económicas injustas que originan las grandes desigualdades. El Papa Francisco. Los pueblos rebeldes caminan hacia la libertad, los pueblos sumisos hacia la esclavitud. Librano Rivera. Bueno, nos vamos despidiendo con este tema de Horacio Guaraní, Recital por la Paz, ¿eh? Como cierre nos vamos despidiendo. Sí, y que sea así, ¿no? Que sea todo para bien, que haya trabajo, que haya igualdad, que vuelva el trabajo. Posibilidades de trabajo para todos. Que sea accesible los alimentos para todos, que no haya chicos en la calle, que no haya pobreza. Que todos tengan pobreza derecho... cero no existe, pero por lo menos menos pobreza. Menos pobreza. Pero creo que la pobreza se combate con trabajo, educación y deporte. El deporte es importante en los chicos. Sí, por supuesto. Y la educación. La educación, deportes y trabajo de los mayores. Te evita que de grande te manejen y hagan de vos lo que quieras. Exacto. O sea, que puedas, justamente como la frase que vos así dijiste, se combate, ¿no? La pobreza. Claro, con educación. Bueno, nos vamos despidiendo. Gracias, Horacio. Llegan los chicos que nos siguen ahora, ¿eh? Sí. Hasta que la mente no se pare. Sí, siempre. Nos vamos despidiendo. Che, faltan, ¿qué estás vos solito hoy? Ah, están ahí. Ah, vos también. Claro, están los dos. Son 1 más 1, 2. Mirá qué bien. ¿Viste cómo aprendí en el Día del Maestro mañana? Bueno, aprendí de vos, Horacio. Bueno, mañana nos vemos. Bueno, nos vemos, repetimos mañana. Un abrazo a todos los docentes. Sí. Bueno, a tu hermano. A mi hermano, que es docente, a mi cuñada, a mis amigas. Tengo 2 amigas, Leticia y Gabriela, que son docentes. Un abrazo para Germán y Valeria. Y bueno, que sea todo para bien. Sí, por supuesto, seguro nos están escuchando. Acá está el maestro, es el maestro de los dedos. Si dedos mágicos. de humo. Bueno, gracias a ustedes también del otro lado por engancharse, y quédense que viene una propuesta re alegre ahora, ¿eh? Un besito hasta el sábado. Hay que luchar, porque la muerte ya no vuelva nunca más. Casita blanca, el delantal de un niño, reclaman unidad. ¿De qué sirve el dinero? ¿De qué sirven los bienes si no tenemos paz? La paz es un derecho, tenemos que exigirlo, arriba voluntad. Obreros, campesinos, soldados, estudiantes, unidos por la paz. Los fabricantes de la muerte han de marcharse, nunca jamás deben volver, nunca jamás. Los campesinos, los obreros y estudiantes serán las manos para luchar por la paz. Miles de niños con campanas en las manos traen el grito de la Madre Universal. Hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, porque la muerte ya no vuelva nunca más. Los asesinos que no vuelvan